Nos acompaña el presidente de la Asamblea Nacional. La Asamblea terminó su labor en este 2020 o no, nos va a contar ya en detalle con la aprobación de la ley anticorrupción, una ley que en tiempos quizás es una de las más rápidas de las últimas leyes aprobadas, me va a corregir si es correcto o no, pero esta ley tiene una particularidad muy interesante porque había una presión financiera económica de aprobarle por parte del Fondo Monetario Internacional lo más pronto posible porque el Estado necesita 2.000 millones de dólares, que era la condición que se había generado, la aprobación de la ley me refiero, para entregar este recurso. ¿Cómo garantizan que realmente en este poco tiempo de análisis esta ley realmente puede cumplir o va a cumplir el objetivo de frenar la corrupción en el país? Buenos días, Fabricio. Primero un saludo muy cordial a todos los hermanos de Ibarra, de Imbabura, que nos ven esta mañana. Primero que partir de un precepto que parece que toma dentro de la sociedad una cosa que se va consiguiendo como que es una verdad. Pareciera que en este país no existiera una sola ley, un solo artículo en los códigos penales o en otras leyes más para luchar contra la corrupción. Eso es una falacia. En el país existen varias acciones, mecanismos para poder luchar contra la corrupción. Y de hecho, si ustedes analizan, el caso Soborno es uno de los casos más sonados de procesamiento por actos de corrupción en el país. Se han dado con leyes que esa Asamblea aprobó. Y en ese mismo caso hay varios temas que están en la sentencia donde ya establecen cómo estos sentenciados tienen que devolver recursos al Estado por más de 500 millones de dólares. Existe, primero que partir por eso, existe. Lo que se hace es, o lo que se ha procesado en la Asamblea, son ciertos artículos, ciertas leyes o ciertos cuerpos legales que van a ayudar en el proceso de lucha contra la corrupción. ¿Es una reforma al Código Integral Esto es una Penal? reforma al Código Penal y reformas al Código de Contratación Pública, básicamente. ¿Y por qué es importante? No tiene nada que ver con lo que se hablaba del Fondo Monetario. Tienes una reforma que no empezó hace poco, empezó este año, a inicios de año, en marzo, y que incluso son 4 reformas de iniciativas diferentes. Hay una del Ejecutivo y 3 más de otros asambleístas que la han presentado para unificarlas. ¿Y por qué era importante? Si usted en este momento quiere sancionar a una persona o a una entidad o a un grupo que ha realizado algún tipo de acto ilegal, en este caso no existe la tipificación todavía, pero lo que pasó, por ejemplo, en la pandemia, la mayoría de los casos que se investigan son, por supuesto, sobreprecios. En este momento, en el COIP no existe artículo que sancione el sobreprecio. No existe en la legislación ecuatoriana. Eso, en la ley anticorrupción, se corrige y ya se considera el sobreprecio como un acto irregular, por ejemplo. Es decir, las propuestas que forman parte de esta ley de alguna manera sí eran necesarias, faltaban algunos elementos que ajustar. Son necesarias. Por ejemplo, se añade el tipo penal para el sector privado también muchas veces, porque quienes hacen el acto de corrupción es el público, si es que en su caso realiza el recibimiento de una coima o un dinero mal habido, también tiene la contraparte privada. No es una ley declarativa como tal. Esta ley permite nuevamente que para los procesos de contratación pública tenga que venir con un informe previo de la Contraloría para que esto avalice que el proceso se está realizando de manera correcta. Así que son avances importantes, no es una ley declarativa y por eso es que es muy importante informarse y conocer en el fondo qué es lo que se aprueba en estas reformas. Los temas que estaban dentro de la reforma eran temas que ya se venían analizando, lo dice desde marzo, es decir, ¿por qué entonces se posiciona el hecho de que por una presión, por un pedido, como acaba el término del Fondo Monetario Internacional, y por esta necesidad de dinero, se asegura que esta ley en 15 días estuvo lista? No estuvo lista en 15 días, estuvo lista desde marzo. De hecho, los tiempos para aprobar en 15 días no dan. Hay que aprobar con 2 debates, hay que aprobarla con un informe de la Comisión de Justicia, luego tiene que volver nuevamente al Pleno, luego del Pleno regresa otra vez a la Comisión para un segundo debate, un segundo informe, y de ahí vuelve al Pleno otra vez. Desde marzo. Lo que pasa es que generalmente repetimos lo que se dice sin verificarlo, y eso es un poco lo que siempre hay que corregir cuando se genera opinión, y en ese sentido, pues por eso es que nosotros tenemos siempre la capacidad de hablar frontalmente y de poner las cosas claras y establecer cómo son los términos, sobre todo en el trabajo que hace la Asamblea como tal. Hay otra, que es precisamente esta, la ley de extinción de dominio, que sin embargo ha estado en un debate constante, que muchos sectores presionan en torno a la necesidad de que se apruebe, tanto así que hay asambleístas como Maema
Montaño, por ejemplo, y Henry Cocalón, que exigen que se convoque una sesión extraordinaria para votar la ley de extinción de dominio. ¿Qué pasa con esta ley? ¿Por qué en cambio esta ley frena mucho, no hay acuerdos en los bloques? ¿Qué está pasando? Yo le he preguntado a usted fuera del micrófono, Fabricio, si la leyó. Yo le pregunto a la ciudadanía si saben el contenido de la ley, cómo está en este momento. ¿Hay temores por parte de los asambleístas actuales al cual está presentada por parte de los proponentes? No hay ningún temor. En los conceptos, en el concepto como tal, estamos todos de acuerdo. No creo que hay ningún tipo de problema en que nosotros estamos de acuerdo que hay que aprobar una ley de extinción de dominio. Tal vez hay muchas dudas en torno a cómo está, porque tal vez hay un gran riesgo de caer en vicios de inconstitucionalidad en torno a la ley. Primero porque, como te decía, esta ley basa en una presunción la posibilidad de extinguir un dominio. En segundo lugar, la carga de prueba está para el acusado y no para el acusador, como es en una legislación, en un marco democrático. Y en tercer lugar, hay un grave riesgo de retroactividad. Entonces, es decir que mañana, por ponerlo en el ejemplo más sencillo del mundo, hay un conflicto entre vecinos y el vecino decide poner una denuncia por una posible extinción de dominio y la persona tiene que demostrar 20 años atrás cómo compró su casa. No solamente para los políticos, porque es para todos en general. Así que hay que sentarse a terminar de definir estos textos, que eso es lo que un poco hemos procesado con las diferentes bancadas, y un poco en base a que cuando tengamos los acuerdos sólidos se va a votar. Esta ley tiene que votarse, esta ley es importante para el país, pero yo sí digo, hay que informarse bien de lo que la ley dice, no hay que repetir muchas veces lo coyuntural, porque hay que ser responsables en el sentido de lo que se aprueba, y luego lo que puede pasar es que esto sea vetado por inconstitucional y todo el trabajo de la Asamblea que ha realizado por varios meses, más de un año, se va a ir al tacho de la basura. Así que responsablemente hay que actuar como siempre lo hemos hecho. Pero sin embargo, en temas de corrupción se ha visto y ha comprobado que muchos personajes de la política antes arrendaban casas, en 5 años siendo representantes de algún nivel político terminan teniendo casas y haciendas, entonces, y no ha pasado absolutamente nada. Entonces la reserva de dominio puede ser un elemento para exigir este tipo de datos. Y coincidimos con eso, no estoy diciendo porque que está no, dirigido a hay eso, que aprobarlo. A este sector político. Sí, pero está mal interpretado, en general. De hecho, la esencia de la extinción de dominio no nace por los políticos. La extinción de dominio tiene una base dentro de los países como Colombia y otros países más que trataban de buscar cómo recuperar los dineros mal habidos por el narcotráfico. Esa es la esencia de la extinción de dominio y es el ejemplo que tiene en este caso Colombia, y donde tampoco ha funcionado como se esperaba que funcionara, porque finalmente ha tenido inconvenientes. Pero ese no es el problema es que estamos todos de acuerdo en esto. Pero hay legislación para eso. Cuando una persona es procesada por un acto irregular y se entiende que ha recibido dinero mal habidos, ¿qué es lo primero que hace un juez? Pone prohibición de enajenar bienes y congelar las cuentas bancarias de las personas que están siendo investigadas. Ya se está protegiendo el bien como tal ahí. Y si en el proceso como tal luego se demuestra que existe algún tipo irregular de la forma como se compraron, el Estado ecuatoriano tiene en este momento una herramienta que se llama el comiso con sentencia, en el cual incauta el bien y lo asume como Estado. Existe la normativa. Pero por ejemplo, porque hay muchos sentenciados en temas de corrupción que están pagando penas no muy largas, 4, 5, 6 años, saldrán o han salido y luego disfrutan de todos los elementos de corrupción y no se recupera estos recursos, que es un poco el pedido de la ciudadanía. En el último, voy a volver a poner el caso Soborno. Es que tenemos que informarnos bien porque finalmente, insisto, repetimos lo que se dice y no es la realidad. El caso Soborno nos mandó a pagar con bienes y recursos casi 600 millones de dólares a los sentenciados. Y hasta la Procuraduría en proceso de cobro de esos bienes. Así que sí existe forma y hay mecanismos. Tal vez eso no se hace mediático, no se escucha después. No se dan las noticias diciendo se pagaron los 600 millones por el tema Soborno. Pero existe en este momento. Hasta el momento nadie ha devuelto dinero por corrupción. Existe el mecanismo. Y tal vez estos bienes ni siquiera puedan, en su momento dado, cubrir lo que el Estado les manda a devolver. Finalmente, insisto, es una herramienta más, una herramienta que permite adicionalmente tener la posibilidad de generar una posible extensión de dominio, en el caso que amerite. Todos estamos de acuerdo en que hay que aprobarlo, nadie está en discusión que no en los conceptos, todos estamos de acuerdo en que hay que aprobarlo, lo que hay que buscar que los textos sean los correctos y que esto no sea después una acción inconstitucional. ¿Y por qué estas observaciones no fueron primero analizadas dentro de la comisión para depurar estas preocupaciones que tienen varios bloques para aprobar la ley tal cual está establecida? Habría que preguntar al presidente de la comisión, siempre el ponente es el que decide los textos. ¿Y cuando llegó el pleno qué pasó? En el pleno, la mayoría de asambleístas en sus intervenciones mostraron sus preocupaciones, hablaron de estos temas, hablaron de cómo un poco podría esta ley matizarse para que tenga los textos que permitan ser mucho más coherentes con la legislación y los preceptos constitucionales, pero lamentablemente no se han acogido los mismos. Y nosotros hemos sido siempre democráticos, todos los procesos de leyes. Es decir, nosotros hemos aprobado 20 leyes en este proceso de pandemia como tal. De las 20 leyes,
19 han sido aprobadas por unanimidad. ¿Qué significa esto? Que hemos tenido siempre la forma de procesar las cosas de manera correcta, de sentarnos en una mesa y definir textos de manera democrática, y ahora pues lamentablemente no ha habido esa apertura para sentarse en una mesa, discutir los textos, y más bien ha sido una actitud un poco caprichosa en torno a procesar algo que no está del todo acorde con las actuales normativas constitucionales. Prácticamente entonces esta ley de extinción de dominio no va a pasar por la Asamblea, Sí, no va a haber convocatoria extraordinaria. Va a pasar, tenemos ya nosotros una planificación, vamos a insistir esta semana en tener una posible reunión para poder cambiar los textos en torno a lo que un poco varias de las bancadas están pidiendo en sus observaciones, y luego de esto votarla. Hay que tener claro este concepto. La ley se va a votar, no es un tema de que se va a dejar que esta ley no se procese en la Asamblea, pero en el tiempo que permita en estos días poder hacer algunos ajustes para que la ley pueda tener toda la normativa que la cubra y que pueda utilizarse de buena manera para el país. Están en vacaciones los asambleístas. Bueno, excepto usted que me decía, bueno, mire, no puedo tomarme vacaciones, su equipo de trabajo sigue trabajando, pero los demás ya están descansando. El receso legislativo es un tema constitucional y hay que algo que tienen que entenderlo. Todo servidor público tiene la necesidad, por obligación de ley, en tomar vacaciones en el año. Si es que la Asamblea no tuviera esa posibilidad de tomar vacaciones en el año, en este momento la Asamblea tuviera que estar pagando aproximadamente $1 millón por vacaciones no gozadas de todos los funcionarios de la Asamblea. Por lo tanto, es un tema constitucional, también tiene un tema que ver un efecto presupuestario, y también dentro del marco del trabajo que hemos hecho, creo que la Asamblea ha trabajado de manera virtual un 40% más en tiempo y resultados de lo que hacíamos de manera presencial por las facilidades que brinda la virtualidad. 20 leyes aprobadas en diversos temas son importantes, y por lo tanto creo que hay diferentes acciones o razones por las cuales se toma el receso legislativo como tal. Y finalmente, señor presidente, una asamblea que termina con un bajo nivel de aceptación, uno de los más bajos de las últimas décadas en torno a gestión. ¿Cómo toman esa situación? Hay que aceptar el momento que vivimos. Nosotros no podemos desconocer lo que ha pasado en este año a todo nivel político en el país. Varias razones, siempre he dicho, la primera razón es la situación económica que vive el país. Cuando hay una situación económica no muy buena, se tiene la posibilidad de tener un descontento con las autoridades en términos generales. Los actos de corrupción que han existido y que se han vinculado a algunos asambleístas también han afectado en este proceso. ¿Y cómo se ha depurado ese tema interno? Y la otra situación, que es los grupos políticos que les interesa generar el caos, y muchas veces esto, ¿no? Que cuando se informa o se comunica no hay un conocimiento a fondo de cuáles son las realidades o qué contienen el fondo, solo hablamos de los temas coyunturales. Lo otro es que, asimismo, hemos reformado nosotros la Ley Orgánica de la Función Legislativa para tener varias acciones en ese proceso. En esa lógica se ha creado el Comité de Ética, que tiene ya un trabajo de revisar los casos internos que hay en la Asamblea. Se ha tipificado, mire que antes en la Ley Orgánica de la Función Legislativa no estaba ni siquiera tipificado como una causal de destitución el cobro de diezmos. Esas cosas ya se han tipificado en la nueva Ley Orgánica de la Función Legislativa, y así se ha ido corrigiendo estos errores, y por lo tanto pues hemos dado siempre las facilidades para que se investiguen interna y externamente todos los casos que se procesan dentro de la Asamblea como tal. Me piden que no le despida sin preguntarle con respecto al tema de la nueva ley del deporte, que parece que es un proyecto personalmente que lo está impulsando. Sí, hemos trabajado con algunos asambleístas en estas reformas de la ley del deporte, que tienen básicamente algunas aristas importantes. Primero, darle una nueva forma a la estructura deportiva del país, que sea más participativa, que sea menos política, generar fuentes nuevas de financiamiento para el deporte. Recordemos que hace muchos años atrás se daba para el deporte un aporte del 5% de las planillas telefónicas, que ahora eso se eliminó, y que ha hecho que el deporte ecuatoriano tenga deficiencias de recursos. El deporte ecuatoriano, para desarrollarse, se tiene que generar a través de los recursos que se entreguen a las diferentes instituciones. ¿Regresaría ese aporte especial que se gasta? Esto tiene que hacerse bajo una enmienda constitucional, pero estamos trabajando para ese proceso. Por ejemplo, la exoneración del pago de energía eléctrica a los escenarios deportivos, que es importante, y fomentar desde el deporte barrial, estudiantil, porque ese es el deporte esa es la actividad donde sale de manera masiva los futuros deportistas del país. Así que creo que es una ley importante, que la estamos procesando de manera positiva, y que esperamos en los próximos meses ya aprobarla y darle al deporte ecuatoriano un nuevo marco jurídico que permita celebrar muchas más alegrías de las que hasta ahora hemos vivido en varias actividades deportivas y colectivas, ¿no? Desde actividades de la selección de fútbol hasta actividades un poco individuales como el ciclismo, etcétera, que son las que realmente hay que potenciarlas de menor manera, porque el fútbol por sí solo tiene
ya su estructura como tal, ¿no? Lo más difícil es el deporte a nivel amateur, el deporte que se hace a través de actividades individuales. Muy bien, queremos agradecer a César Litaro, presidente de la Asamblea Nacional, dialogando esta mañana para la audiencia de Imbabura y Carchi que sintoniza la señal de TVN Canal. Nos vamos a una breve pausa, seguimos con más invitados.